bien, hermanos. Lucas 11:13, por favor. Lucas 11:13. Vamos a el pasaje donde estamos en esta tarde. Lucas 11:13. Salud, salud. Lucas 11:13. Ok. Espero que lo tengas. Si lo tiene, léalo conmigo. Si no, escúchalo, por favor. Lucas 11:13 dice a la de 3. 1, 2, 3. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Ok? Otra vez, Lucas 11:3. Rodrigo, ¿le puedes bajar al sonido al de las bocinas? No al del cerebro. Aquí un poquito. Ok, ahí. Ok, entonces otra vez, a la de 3. 1, 2, 3. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y hermanos, estamos estudiando, ¿verdad? El Señor Jesucristo aquí está diciendo que necesitamos o que Dios nos dará si pedimos al Espíritu Santo. ¿No? Entonces, aquí dice, pedir al Espíritu Santo. Y queremos entender qué nos quiso decir el Señor con esta petición. O sea, ¿qué nos está, bueno, con esta invitación, más que petición, con esta invitación? ¿Qué nos quiere decir el Señor con esta invitación? Nada más les recuerdo, ¿verdad? La mayoría de este contenido viene de la serie de 3 sermones que predicó el pastor Mark Minnick en la Iglesia Bautista Monte Calvario en mayo del 2022. Su servidor escuchó los sermones porque el pastor los tituló ¿Tienes dificultades para orar? Y yo, pues, la primera pregunta, pues sí, tengo batalla con orar. Y luego él puso esto, ¿has pedido al Espíritu Santo? Y yo así como que, ¿pedir al Espíritu Santo? Y bueno, hermanos, este título llamó mi atención y alimentó mi alma y quiero que la de usted también hoy. Ajá. No, es pedir a Dios el Espíritu Santo. Pedir a Dios el Espíritu Santo. ¿Ok? Bien, entonces, un repaso, ¿verdad? Ya llevamos una clase con esto, ¿verdad? En el repaso, ¿verdad? Vimos la clase pasada, vimos 2 puntos grandes. El primero, nos enseñaba, hermanos, que hay 3 pasajes en el libro de Hechos donde la iglesia primitiva recibió al Espíritu Santo al arrepentirse y creer en Cristo, ¿verdad? Se recibe al Espíritu Santo al arrepentirse y creer en Cristo. Y en 2 ocasiones, mediante la oración de los apóstoles, ¿verdad? La gente recibió al Espíritu Santo. La primera vez fue con, ¿se acuerda? ¿Mande? Sí, bueno, recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés, pero hay 3 ocasiones donde los apóstoles oran para que reciban al Espíritu Santo. La primera es con los samaritanos. ¿Se acuerda? Los samaritanos habían sido salvos, los samaritanos habían creído en Cristo, pero no habían recibido al Espíritu Santo hasta que los apóstoles fueron y oraron para que recibieran al Espíritu Santo. La segunda ocasión es la tercera ocasión donde vemos que vemos a unos cristianos de Éfeso que no habían sido salvos, que habían escuchado el evangelio, ¿verdad? Que habían escuchado y se habían bautizado en el bautismo de Juan el Bautista, son salvos, ¿verdad? Y Pablo ora para que reciban ¿qué? Al Espíritu Santo. Entonces, 2 veces de las 3 y una tercera, ¿verdad? Es cuando Pedro le está predicando el evangelio a la casa de Cornelio y mientras estaba predicando el evangelio, ¡pum! Recibieron al Espíritu Santo. Entonces, bueno, no dice como tal, no dice la escritura como tal. Vemos, son solamente 3 ocasiones
donde vemos de esta manera. Ahora, vimos también la clase pasada, las enseñanzas de las cartas confirman que uno recibe a Cristo al momento de ser salvo, aún sin pedirlo en oración, ¿verdad? O sea, las enseñanzas de las epístolas nos dicen que uno recibe al Espíritu Santo al momento de ser salvo, sin pedirlo ¿qué? En oración, aún sin pedirlo en oración. Entonces, dijimos la clase pasada, pedir al Espíritu Santo no tiene que ver con ser salvo o confirmar la salvación. ¿Ok? Entonces, pedir que Dios nos dé su Espíritu, pedir a Dios Padre que nos dé su Espíritu, no tiene que ver con pedir la salvación o pedir que una confirmación de la salvación. Porque también vimos, no se puede tener salvación y no tener al Espíritu Santo. ¿Ok? Eso es lo que vimos la vez pasada, la clase, ¿verdad? Y bueno, después se las puedo pasar, hermanas, las subimos a YouTube, ¿verdad? Si quiere, pues tenemos esa clase. ¿Verdad? Esa clase polémica. Traigo a carrilla a mi esposa, que decía que estábamos enseñando nueva doctrina. Ahorita Rodrigo, ¿me regalas un café, por favor? Ok, ahora vamos a comenzar para esta clase. Cristo, hermanos, nos hizo una promesa muy interesante en Juan 7, 30 bueno, no es 39, 39. Juan 7, por favor. Juan 7, sobre el Espíritu Santo. Juan 7. Es 37 al 39. Juan 7, 37 al 39. Ok, dice estos pasajes, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Note la explicación. Esto dijo, había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el tiempo, porque Jesús no había sido aún una figura que se de su interior correrá agua viva. O cómo funciona este tipo de agua viva. No me acuerdo de agua viva.
que nos hacen sentirnos incómodos, que a veces preferimos que el Espíritu Santo diga. Fue lo que se pidió, fue lo que se esperó. El Espíritu Santo, estamos Padre que nos dé su Padre que nos dé su al momento de ser. El primer pasaje es Juan 3:34. Juan 3:34. Dios, las palabras de Dios son Dios da por medida. Se refiere o a quién, ¿no? De la oficina. Gracias, hermana Margarita. ¿Me escucha ahora? Hermano Bruno, ¿me escuchan ahora? Yo creo que son las pilas. Ya encontramos, Sí, gracias. Encontramos al espíritu maligno del. Sí, gracias. Okay, ahorita Rodrigo va a venir y ya para usar. Ok, pero muchas gracias por avisarme, hermana. Muchas gracias. Eso también nos pasó el domingo y no nos dimos cuenta bien de las pilas. Ok. Bien, entonces dice aquí. Entonces la pregunta aquí en este versículo. Gracias, Rodrigo. ¿Sí? A mí directamente. Entonces, a ver, hermanos, aquí. ¿Quién es la persona? ¿A quién se refiere? Porque el que Dios envió. ¿A quién se refiere? ¿Quién es la persona que Dios envió? Según en este pasaje. Okay, entonces, la persona aquí es el Señor Jesucristo. ¿Ok? Ahora dice, entonces, porque el que Dios envió, las palabras de Dios. ¿Ok? Las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Entonces, ¿a quién no dio el Espíritu por medida? ¿O a qué se refiere esa frase? Miren cómo lo traducen otras Biblias. Biblia de las Américas. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. Nueva traducción viviente, pues el enviado por Dios, pues Él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios,
Porque Dios le da el Espíritu sin límites. ¿Ok? Entonces, a ver, piensen en este versículo. ¿Qué está tratando de decir? ¿Qué está diciendo este versículo? A ver, ¿dónde dice eso aquí? No, no dice, no dice. A ver, ¿qué está diciendo este versículo? Exactamente. Que Cristo tiene todo el poder por el Espíritu Santo que estaba en él. Es lo que está diciendo este versículo, ¿verdad? Que Dios Padre le dio a Cristo el Espíritu sin qué? Sin límites, sin medida. O sea, Dios Padre le dio a Cristo el Espíritu sin medida. Ahora, hermanos, buscando. ¿Hay un pasaje que hable de lo mismo a los creyentes? ¿Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que diga que Dios nos dio a nosotros los creyentes el Espíritu sin medida? No. Bueno, bien sencillo, ¿no? No existe un pasaje en el Nuevo Testamento que dice que Dios dio a su Espíritu sin límites a los creyentes. Ahora, ¿por qué? Y va a ver que esta es una enseñanza muy interesante del Nuevo Testamento. Ok, ahora, vamos a ver esto. Dios le dio a Cristo al Espíritu Santo sin alguna limitación. Ok, ahora, ¿cómo se veía una persona que era llena del Espíritu Santo sin límite? Y entonces, no. A ver, hermana, a ver aquí, lo que estoy preguntando, ¿cómo se veía una persona que era llena del Espíritu Santo sin límites? Y entonces, ok, bueno, esto dice de los creyentes. Pero los creyentes, de nuevo, no tenían el Espíritu sin límite. El único que tiene el Espíritu sin límite es ¿qué? Cristo. Ahora, mire aquí, el Evangelio de Lucas. Vaya Lucas, por favor. Mire cómo describe la relación de Cristo y el Espíritu Santo, por lo menos en este pasaje. Lucas 4. Lucas 4, luego, versículo 1. ¿Alguien tiene? Lucas 4, 1. Ok, ¿y qué tenemos después, Jazmín? ¿Qué tenemos aquí? ¿Verdad? Jesús, ¿verdad? Ahora, termina la tentación, termina los 3 asaltos satánicos contra el Señor Jesucristo. Y versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? Ok, mira lo que dice. Volvió en el poder ¿qué? Del Espíritu a Galilea. Ok, ahora, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y bueno, el 19, hermana, ya que andamos ahí. A predicar el año agradable del Señor. Ok, note ahí, hermanos. En el Evangelio de Lucas y en el libro de Hechos hay un énfasis mucho en el Espíritu Santo. Probablemente del de los Evangelios de Mateo, Marcos, ¿verdad? Y Juan, quien más pone énfasis en la persona del Espíritu Santo es Lucas. Y aquí, ¿verdad? En el capítulo 4, hablando de la tentación, nos está diciendo que Cristo está entrando a la tentación. ¿Lleno del qué?
del Espíritu Santo. Jesús está terminando la tentación con el poder, ¿qué? Del Espíritu Santo. Y cuando el Señor Jesucristo entra a la sinagoga, él, ¿verdad? Providencialmente le dan el rollo del libro de Isaías y él lee de sí mismo y dice, el Espíritu que del Señor está sobre mí. Ahora note, para cosas muy específicas. ¿Para qué? Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados, pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. El Señor Jesucristo hizo, ¿verdad? En el Evangelio de Lucas está describiendo que todo lo que el Señor Jesucristo hizo en su vida terrenal, lo hizo en conexión con el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo se veía una persona llena, que era llena del Espíritu Santo sin límites? Es la vida de Cristo. La vida de Cristo modela y enseña cómo se ve una persona con el Espíritu Santo sin límite, sin límite, poder sin límite. Ahora nota, aquí hay algo muy interesante. Cuando nosotros pensamos poder sin límite, ¿verdad? Nos imaginamos todas las caricaturas y todos los Avengers y todas las películas, ¿verdad? Pensando que, oh, sí tengo un poder. ¿Verdad? Pensamos en poder para destrucción, pero mira el Señor Jesucristo. No era un poder para hacer y deshacer como quisiera. ¿Verdad? No era un poder, no ilustra un poder así. O sí, en la vida de Cristo se ve un poder desmedido, abusando del poder que tenía. Aún en el momento más, ¿verdad? En los momentos más oscuros, lo van a aprender. ¿Verdad? ¿Se acuerda? Pedro le mocha la oreja y le dice, hey, ¿no crees que puedo orar? Y mi padre me daría legiones y legiones. Entonces, de nuevo, no es un poder que se abusa. ¿Ok? Ahora, Pedro, en 2 pasajes de Hechos, no vamos a ir aquí, reconoció que Jesucristo fue ungido y lleno del Espíritu Santo. Hechos 10:38. Y el Señor dejó instrucciones a los apóstoles por el Espíritu Santo. Hermanos, la vida de Cristo se ve en suma conexión con el Espíritu Santo. Ahora, Isaías, vaya a Isaías 11, por favor. Es el pasaje que leímos aquí, Isaías capítulo 11. Versículos 1 y 2. Alguien que lo lea. Isaías 11, 1 y 2. Ok, mire ahí, Isaías 11. El primer versículo dice, saldrá una vara del trono de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. ¿A quién se refiere eso? A David, y más en específico, a Cristo. Y luego dice, note versículo 11, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Ahora note aquí, espíritu de sabiduría y de... Ahora, hermanos, en nuestras Biblias, yo creo que usted está en minúscula, ¿verdad? Espíritu, pensando que habla de su espíritu humano, pero probablemente sigue hablando del Espíritu Santo. En la suya está en mayúscula, no, en la mía está en minúscula. No, Isaías. En donde dice espíritu de sabiduría está en mayúscula. ¿Verdad que sí? Sí, a mí también. El primero sí. Ah, bueno, ándele. Eso es lo que decía. Entonces, los editores de la Biblia, cuando usan mayúsculas y minúsculas, nos están tratando de decir, bueno, el espíritu en minúscula no es el ¿qué? El Espíritu Santo, no es el Espíritu de Dios. Pero hermanos, de nuevo, cuando se escribía la Biblia no necesariamente usaban mayúsculas y minúsculas para distinguir. Entonces, probablemente, y que es muy probable aquí, está diciendo, es el Espíritu de Jehová. Y es el Espíritu Santo de sabiduría
y de inteligencia. Es el Espíritu Santo de consejo y poder. Es el Espíritu Santo de conocimiento y de qué. Y de... Todo eso está en él. Exactamente, todo eso está en él. Ahora, va a ver que este versículo es importante en el siguiente pasaje. Entonces, ahora hermanos, para pensar, ¿por qué Lucas pone tanto énfasis en la llenura del Espíritu Santo sobre Cristo y la obra del Espíritu sobre Cristo? ¿Qué quiere enseñarnos? Pues es que además cuando necesito ir, pero está emocionado. O sea que sí podemos nosotros llamarnos para más fuerte, para agarrar la pauta. Casi, hermana Sandra, ahí andaba. Ok, hermana, en resumen, la Biblia nos enseña, y la enseñanza de Pablo también, Cristo es el segundo Adán. Cristo es el modelo y prototipo de todos los que somos hijos de Dios. Él es el modelo. Hermanos, la transformación bíblica tiene la meta de ser ¿qué? Como Él. La transformación bíblica, entonces, hermano, y de nuevo, Lucas no está haciendo esto, y el Espíritu Santo a través de Lucas no está diciéndonos esto nada más por casualidad. Y hermanos, eso lo pone, note aquí hermanos, eso lo pone en mucha relación con nosotros. A nosotros no nos fue prometido el Espíritu Santo sin límite, pero nuestra transformación bíblica debe parecerse más ¿a qué? A Cristo. Y entonces aquí, hermanos, esto es algo excelente. ¿Quieres ver que tanto el Espíritu Santo estás demostrando la obra del Espíritu Santo? Bueno, ¿qué tanto nos parecemos a Cristo? Y entonces, hermanos, legítimamente podemos evaluar, ¿verdad? Lo que muchas iglesias carismáticas, ¿verdad? Ok, eso que estás haciendo, ¿lo hizo Cristo? Esa autoridad que estás clamando o ese poder que estás, ¿Cristo lo hizo de esa manera? Una vez escuché a alguien me compartió que si queríamos aprender más o sea, hacer como Cristo, podíamos leer los evangelios y ver ahí su vida. Exactamente. Y de nuevo, hermanos, está una vida del Señor con el Espíritu Santo sin límite. Sin límite. Y nosotros pensamos que tener al Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, no nosotros. Otros piensan que es hacer un montón de barbaridades y visiones. Pero no vemos haciendo eso a Cristo. No vemos al Señor Jesucristo invitándoles a hacer eso a los apóstoles. ¿Ok? Bueno. Ahora, note aquí. Vamos a ver. Segundo pasaje. Es el pasaje que ya estudiamos en una oración. ¿Se acuerda aquí? Efesios 1:17. ¿Se acuerda? Esta es la oración de Pablo. Ahora, ¿se acuerda qué pidió Pablo? Efesios 1:17. ¿Qué está pidiendo Pablo? Que Dios nos dé ¿qué? Ahora, de nuevo, los editores de la Biblia, por poner verdad ahí, espíritu de sabiduría y de revelación, lo pusieron ¿con qué? Con E minúscula, ¿verdad? Pero se acuerda que cuando vimos este pasaje, esta oración, ¿verdad? Vimos que realmente no es espíritu, no habla del espíritu humano, no habla de la disposición humana, habla del Espíritu Santo. La oración de Pablo es que el Padre glorioso, eso es lo que dijimos, Pablo ora que el Padre glorioso nos dé su Espíritu Santo. Y describe aquí espíritu de sabiduría y revelación que nos llevan conocimiento experimental de Dios mismo. Eso es lo que está diciendo aquí. Pablo está pidiendo, Señor, dales al Espíritu Santo.
al espíritu de sabiduría y de revelación. Ahora, hermanos, ¿no se parece a la oración, o más bien de Isaías 11? No se parece a porque el Espíritu Santo en Isaías es descrito como ¿qué? Espíritu de sabiduría y revelación, Señor. Dales al Espíritu Santo. Pablo está pidiendo, Señor, dales al Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que es de sabiduría y de revelación, que tiene la capacidad de habilitarnos y descubrir cosas para experimentar a Dios. Esa fue la oración de Pablo. Ahora, hermanos, está pidiendo, ahora, y esa es la cosa, está pidiendo ¿a qué? Al Espíritu Santo. Entonces, Dios Padre le dio a Cristo el Espíritu Santo sin límite. Aquí Pablo está pidiendo que Dios Padre nos dé a nosotros los creyentes el Espíritu Santo. ¿Verdad? Ahora, hermanos, necesitamos el Espíritu Santo para revelar el contenido de lo que nos ha sido dado, ¿verdad? Dijimos en Isaías en Efesios 3 cosas. Quiere que sepamos. El Espíritu Santo, ¿verdad? Para que sepamos ¿qué? La esperanza que Él nos ha llamado, 3 cosas. Las riquezas de su gracia y el poder disponible para nosotros. Hermanos, 3 cosas ahí en esa oración de Pablo. ¿Qué esperanza Dios nos ha llamado? ¿Qué riquezas tenemos? ¿Y qué poder disponible contamos? Y lo está pidiendo por el Espíritu Santo. Señor, dales el Espíritu Santo. Ahora, último pasaje, Filipenses 1:19. Son 3 pasajes, de nuevo, son 3 pasajes. Filipenses 1:19. Filipenses 1:19. Adelante, hermana, adelante. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Ok, esto es muy interesante. ¿Qué está tratando de decir Pablo aquí? Porque por vuestra oración y por la suministración. Otra versión de la Biblia dice la provisión. Y hermanos, suministración tiene esa idea de nosotros en español del suministro, de la provisión. De dar. Entonces, miren lo que está diciendo. Ahora, note aquí algo interesante. Nótese que en este pasaje combina la oración, el Espíritu y su obra. Dice, yo sé que por vuestra ¿qué? Y la provisión del Espíritu. Sí, el Espíritu. Vimos la clase pasada. 8, ¿verdad? Romanos capítulo 8. El Espíritu de Cristo es ¿qué? El Espíritu Santo. Sí, bueno, amén. También ese versículo cuenta. Pero ok, nota aquí. Ahora, quiero que vea este pasaje. Está diciendo Pablo, yo sé que por vuestras oraciones y la que provisión del Espíritu Santo. Entonces, a ver, Pablo está diciendo que Dios le provee, le está dando, le está suministrando, le está dando el Espíritu Santo. Es lo que está diciendo. Yo sé que por vuestra oración y qué, y que Dios me está dando su Espíritu Santo, esto resultará ¿para qué? Para mi liberación. Ahora, 2 maneras de entender esa frase. Y aquí hay un detalle gramatical, ¿verdad? ¿Verdad? Hay un detalle bien bonito en la sintaxis de griego, ¿verdad? Cuando aprendan griego, ¿verdad? Que les vamos a dar clases, después se las voy a enseñar. Ok. Una de las cosas, una de las sintaxis podría indicar que el Espíritu Santo ha sido provisto por medio de la oración. En otras palabras, ¿verdad? Lo que Pablo está diciendo es que yo sé que ustedes por sus oraciones
que han pedido al Espíritu Santo para mí. Sus oraciones han pedido al Espíritu Santo para mí. Eso resultará en mi liberación. O puede ser que la ayuda viene por las oraciones y por el Espíritu Santo también. Y eso está hablando, y esa es la idea. La ayuda viene por las oraciones y por el Espíritu Santo, pero otra manera de verlo es que ¿qué? Es que son las oraciones, ¿verdad? Son el medio que Dios usa para dar al Espíritu Santo. Entonces Pablo está diciendo, no está diciendo el consuelo del Espíritu, no está diciendo la fortaleza del Espíritu Santo, está diciendo la ¿qué? El Espíritu Santo. Dios me está dando el Espíritu, está suministrando el Espíritu Santo. Ahora, nota aquí, el pasaje paralelo con esta palabra es Gálatas 3:5. Gálatas 3:5. Gálatas 3:5 dice, aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír? Por fe. Y mire, utiliza la misma palabra que suministra. A ver, aquel que les está proveyendo ¿qué? El Espíritu Santo. A ver, aquel que les está dando el Espíritu Santo y aquel que está haciendo maravillas entre vosotros. A ver, ¿por qué lo está haciendo? Y esta es una palabra interesante para los Gálatas. A ver, ¿ustedes creen que tienen el poder del Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Porque hacen obras o porque escuchan con fe? Ahora, mire, Nueva Traducción Viviente. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da al Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Y de nuevo, el pasaje paralelo está diciendo, Dios está dando su ¿qué? Su Espíritu Santo. Ahora, hermanos, el pasaje tiene un detalle gramatical en donde el verbo suministrar está en presente. Al parecer, Pablo está indicando que Dios es el que les está suministrando o proveyendo su espíritu continuamente. Ahora, ¿qué o quién es la provisión? Creo que este pasaje pudiera hablar de los milagros u obras hechas por el Espíritu Santo. Sin embargo, también pudiera hablar del Espíritu Santo mismo. Dios está dando su Espíritu Santo. Dios está dando su Espíritu Santo. Ahora, y aquí es donde suena raro, y verdad, como que, a ver, hermano José, pero si ya lo tenemos, ¿cómo que nos los está dando? Es como decir, como si me olvidas que estés conmigo. Y aquí, miren, y la clave con estos tres pasajes es muy sencilla. No importa si es la persona, si es la obra o la persona, ya que no son cosas separadas. Pedir al Espíritu Santo, ¿qué estás pidiendo? Estás pidiendo su naturaleza, estás pidiendo su persona y estás pidiendo su ¿qué? Su obra, lo que Él hace. Ahora, hermanos, nosotros tendemos a separar las personas de las acciones. ¿Te acuerdas de leer del libro de Ferguson? Nosotros ofrecemos a Cristo y separamos los beneficios del benefactor. Nosotros sí separamos las cosas. Mire, aquí está el mensaje que lo puede hacer salvo. Y separa, sí quiero ese mensaje, pero no quiero a la persona que me da.
No funciona así en la Biblia. Y aquí está, no puedes querer la obra del Espíritu Santo y no querer ¿qué? Al Espíritu Santo. Buena pregunta, hermana, y lo vamos a resolver ahorita. Bueno, no lo voy a resolver todo técnicamente, pero mire, ¿cómo se entiende ser lleno del Espíritu Santo? Ahorita creo que lo vamos a explicar rápido. Hermanos, entonces, por lo menos hay 3 pasajes del Nuevo Testamento donde que se pide o se ve que Dios da ¿qué? Su Espíritu. El Padre le dio a Cristo el Espíritu sin límites, ¿verdad? Dios le dio al Espíritu Santo. Pablo oró para que los creyentes, Dios nos diera su Espíritu. Y Pablo aquí está diciendo que por las oraciones que le dieron el Espíritu, ¿verdad? Dale. Pensé que estabas estirando. Bueno. ¿Cómo podemos saber si no es emoción también? Ay, hermano Manuel, gracias por esa pregunta. Vamos ahí. ¿Cómo sabemos si es emoción? ¿Cómo sabemos si no es emoción? Ahí vamos. Entonces, pedir al Espíritu Santo es también pedirse que su obra. Ahora, hermanos, ¿qué dice la Biblia sobre la persona y la obra del Espíritu Santo en relación con nosotros? ¿Qué dice la Biblia sobre la persona y obra del Espíritu Santo en relación con nosotros? Miren, hermanos, así bien sencillo.